¿Cómo te va, Paulino? Escucho con atención. Qué enorme placer, qué gusto siempre saludarlos. ¿Cómo andan? Bueno, todo muy bien. ¿Cómo estás terminando el año vos, Paulino? Digamos, trabajo, familia, afectos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, ya en vacaciones en la pantalla viernes pasado. Y efectivamente emprendiendo mis vacaciones hoy mismo, así que hice una sana excepción de la generosidad durante todo el año de llamarme, de estar, y vos también, en particular, con Carlos, que nos une ya, uno podría decir, buen tiempo y con la cual interactuamos en múltiples cosas, con lo cual acá estamos, en la previa de. Bueno, adelante, Carlos. Te dejo el inicio a vos. Paulino, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto Buen día. verte en último programa del año. Pauli, ¿qué opinas del discurso de Cristina? ¿Cómo la ves a la señora? ¿Ya está en la oposición? ¿No es más parte del gobierno? ¿No tenemos más presidente? Mira, ratifica que ella quiere crear el anticuerpo que el peronismo siempre creó cuando estuvo en el poder, es decir, ser oposición al mismo tiempo. Pero el peronismo cuando llega al poder ocupa la escena política de una manera integral. No ocupa la escena política, no ocupa la escena política, no sé si ahí se escucha mejor, Sí, perfecto. eh, no ocupa la escena política de una manera parcial, es decir, siendo gobierno y dejándole todo el camino allanado a la oposición para que encarne la oposición. Dicho esto, efectivamente estamos ante el anticuerpo del gobierno, un gobierno que ella gesta, que ella crea, que ella organiza, que ella administra parcial pero de manera importante, pero que cree ser una parte casi minoritaria, aunque es mayoritaria, y sentirse al mismo tiempo fuera de ese gobierno. Y entonces opina las cosas que opinaría un opositor muchas veces respecto a el gobierno desde un prisma distinto, desde un prisma más ideológico, te diría, desde el frente de todos, en medio de un frente de todos que va hacia el pragmatismo, intentando ir hacia el pragmatismo para resolver una multiplicidad de problemas que con las banderas tradicionales del kirchnerismo además no solo no se resolverían, sino que además se acrecentarían. Mayor déficit fiscal, que Cristina en algún momento dijo no genera inflación. El gobierno está, por el contrario, yendo a menor déficit fiscal, haciendo artimaña, pero está procurando eso. Pisó los gastos. El kirchnerismo diría que hay que aumentarlos porque eso retroalimenta el consumo interno y por lo tanto pone la plata en el bolsillo de la gente para que la pueda gastar. Está sin control de precios, aunque con precios administrados que se le parecen, pero no tienen los métodos de otros tiempos, pero en definitiva son parecidos con recetas que hasta acá nunca dieron resultados. No tenemos por qué pensar que la van a dar ahora, pero finalmente te permiten un camino para tratar de vislumbrar cierta cuota de estabilidad en términos de precios que tampoco se tiene. Y porque además el acuerdo con Estados Unidos y ese abrazo del oso, yendo casi de manera desesperada, el único lugar en donde Argentina estratégicamente puede ser relevante, bueno, finalmente demuestra que el pragmatismo ha llegado, en Massa particularmente, que quedó a cargo de la gestión, pero no es del paladar de Cristina, aunque nunca habló mal de Massa. O sea, a Guzmán y a Bataki las cuestionó por decir lo que iban a hacer, y a Massa, que hace lo que dijeron Guzmán y Bataki que iban a hacer, y de manera acelerada, nada le endilga ni nada le dice. Creo que también eso es una muestra de pragmatismo al final del camino de Cristina, que de todas maneras está desbordada por sus temas personales, que está con un timing que no es el de otros tiempos, que no tiene el liderazgo ni el asidero social de otros tiempos y que no mantiene el núcleo duro ni siquiera que supo tener hasta hace un año o 2 años, cuando dentro del frente de todos era hegemónica su posición y cuando además muchos sectores que habían abrazado el frente de todos aún creían que la salvación era un gobierno de Cristina o un predominio de Cristina en el propio gobierno. Dicho todo esto, creo que estamos asistiendo, así es finalmente el final de un ciclo, de una época, aunque resistiendo y con la idea de quedarse con cuota parte de poder accionaria futura en un eventual gobierno, incluso de la oposición, importante. Paulino, te hago una pregunta
No quiero, digamos, el nombre, pero ¿con quién está hablando Cristina? ¿Cuál es la corriente ideológica que hoy, digamos, está detrás de ella? Esa es la primera. Y lo segundo, digamos, ¿está cerca del Lula actual que va a gobernar Brasil? ¿Hay posibilidades de que este acercamiento del gobierno argentino con Lula haga que haya un desembolso, como se habla en los pasillos, de casi 15.000 millones de dólares de Brasil a las reservas argentinas? ¿Qué ves de todo esto? Veo ilusión, veo mucho optimismo y voluntarismo, pero efectivamente asidero y anclaje en la realidad por el nivel de reservas que tiene Brasil, por la afinidad política que Lula tiene para con la Argentina. Va a ser el primer destino de Lula el 24 de enero. Entiendo que es lo que unifica a Alberto y Cristina más que cualquier otra cosa. Y Lula entiende que Argentina es clave y estratégica para la región, para cómo negociar hacia afuera, independientemente de que Brasil quiera avanzar a un ritmo y a un nivel que Argentina quizás esté más reacia a hacerlo en los acuerdos con la Unión Europea y demás. Pero en todos los casos concibe que Argentina es constitutiva a Brasil de una manera mucho más relevante de lo que Bolsonaro sostuvo en su momento. Entonces yo no descartaría que haya algún tipo de entendimiento en este sentido, desconozco los plazos, desconozco si esa plata puede estar constante y sonante en febrero, en julio o en noviembre del año próximo. Sí tengo más presente que va a ser como una especie de swap chino, es decir, va a ser para pagar las importaciones desde Brasil, que no son pocas. El trabajo sigiloso de Scioli, mal que le pese a muchos, ha hecho que el acercamiento entre el mundo empresario argentino y brasileño esté casi escindido de las discusiones políticas de cúpula que hubo incluso con Bolsonaro como presidente y Alberto Fernández. Con lo cual, la verdad es que no descarto eso, francamente, Salva, pero tampoco es que eso va a ser la salvación de Argentina, es un nuevo atajo, compra tiempo, no está mal, es dólar soja 1, 2, técnicamente el 2 y el 3, como ustedes ya han hablado hasta el hartazgo y mil veces, permite, digamos, campear el temporal, ganar tiempo, correr el arco un poquito y el plan llegar. Seguro. Estructuralmente la Argentina no abordó ninguna de las reformas importantes que le Sí. permitirían un punto de partida diferente y quedará para el próximo gobierno. Tributaria, previsional o de seguridad social, en el marco del régimen laboral y, si me permitís, del Estado. Las 4 cosas que Argentina debe abordar imperiosamente en los primeros 90 días del próximo gobierno. Carlos. Paulino, yo te escucho y voy anotando algunas cosas. Y me quedó la sensación de todo lo que decís, bueno, y lo que voy viendo por ahí, que Cristina ya perdió, o ella tiene asumido que va a perder. Y que entonces te voy a hacer varias preguntas. Su único recurso es tratar de sostener la provincia de Buenos Aires con Kicillof, que de hecho aparentemente va por la reelección. Por otro lado, habrá que ver qué candidato pone el Frente de Todos, o como se llama en su momento, si Massa acomoda más o menos el barco con este plan ganar tiempo, como bien decís vos, por ahí llega como candidato, pero si no llega Massa, por ahí aparece una figura un poco más cercana a Cristina, como puede ser Guado de Pedro, acompañado de la vicepresidenta, en la vicepresidencia por la intendenta de Quilmes, con lo cual sería casi, te diría, una fórmula, no sé qué pensás vos, muy cristinista. O, por lo último que acabas de decir, porque no sos el primero que lo señala, aunque vos no lo dijiste así, una virtual candidatura de Scioli. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, primero, algunas cosas muy interesantes. No creo en una fórmula Guado de Pedro, Mayra Mendoza, descártenla. Kicillof quiere la reelección en la provincia de Buenos Aires y ser candidato único, y en todo caso abrir las pasos abajo y que haya pasos arriba, es decir, a presidente y a intendentes, para evitar fugas, para contener lo diverso del Frente de Todos y finalmente tributar a un espacio político que en la provincia de Buenos Aires tiene no solo alta competitividad, sino altas chances de ser reelecto. Ahora, ese es el plan Kicillof. El plan Massa, Máximo Kirchner, es que haya una paso con Insaurralde en la de mínima. Si la situación se agravara, que Kicillof sea el candidato a presidente para perder, para lo cual Kicillof
evita todo tipo de discusión nacional y no habla de la nación y no sale del territorio nacional, que este es un dato político no menor que pocos han considerado. Kicillof se ha dedicado en los últimos 50 días sistemáticamente a recorrer la provincia. Empezó incluso este martes las mateadas en La Plata. Van a ser las mateadas su lema de campaña de cercanía con la gente en la provincia de Buenos Aires todo el verano, en la idea de refugiarse en la provincia por si acaso, por si Máximo logra en Cristina penetrar y convencerla de que es Kicillof el candidato a presidente, de manera de liberarle a los intendentes Máximo Kirchner y la CGT de la provincia de Buenos Aires. Porque efectivamente Kicillof es Kicillof. No es ni Máximo, ni Insaurralde, ni Massa, ni el peronismo tradicional. Es Kicillof. Es una entidad única, indivisa, que el Clio es lo que mejor lo grafica. Es un lugar donde entran pocos. Es una residencia donde están sus hijos, su mujer, y eventualmente Carlos Bianco, y eventualmente 2 o 3 amigos de toda la vida con los cuales comparte la gente. Por sus inseguridades, por sus mezquindades, por lo que vos quieras. Dicho todo esto, el camino Massa creo que es el único camino del oficialismo. Tal vez en una paso con un gobernador, es posible. La adversidad de Massa dentro del gobierno no está en la cámpora, está en los gobernadores, que le desconfían, como la política, como la gente. Massa es definitivamente el salvoconducto de una estructura y de un gobierno que se caía a pedazos en julio. Massa, dice Melconian, con Massa no alcanza, pero es verdad que evita la explosión, en principio, y te retrocede algunos pasos del límite del abismo. Eso no es poco. En 90 días vos comprendiste que el gobierno no explota, que no vamos a una hiperdevaluación, en principio, y que eventualmente hay un plan llegar que en todo caso lo que deja es un paciente con más dolencias, con más preocupaciones y con más costo para curarlo del que tenía en diciembre del 2022, en diciembre del 2023. Pero que no hay muerte de un ciclo político, que hay competitividad y que hay elecciones. No hay adelantamiento electoral, como se especuló hace 4 meses. No hay un gobierno que no llega, como se especuló más de una vez respecto a si Alberto termina o no termina, pese a que Alberto hace todo para finalmente licuar su poder todos los días un poquito más. Y nadie lo considera en la carrera. Ni vos lo mencionaste, ni yo lo pongo. Nadie sensatamente cree que Alberto tiene algún rol posible en el futuro de la política argentina. No solo como candidato a presidente, en el futuro de la política argentina el 12 de diciembre del 2023. Dicho todo esto, entonces, queda el escenario si hay algún gobernador que pueda ser el emergente del peronismo que quiera reinstalarse y reposicionarse, y eso lo vamos a saber en mayo. Quedan 5 largos meses para las definiciones electorales. Y eso es una eternidad en la Argentina. Pruebas me remito. 5 meses atrás, ¿quién podría pensar que Massa era el candidato a presidente? Pocos. 5 meses atrás, ¿quién podría decir que Cristina iba a estar en este andarivel discursivo, errático y político, segmentado y cada vez más limitado? 5 meses atrás costaba ver a Kicillof reelecto. 5 meses atrás nadie imaginaba a Patricia Bullrich competitiva en una interna de la oposición. Hoy lo es. Ya no es un dolor de cabeza que no sabemos dónde ponerla. Es un dolor de cabeza porque si van a una interna, le puede arrebatar el poder al hombre del poder del PRO, que es Rodríguez Larreta, y toda definición depende de Villa Langostura de Mauricio Macri. Dentro del PRO. Quiero decir, la Argentina tiene un nivel de dinámica tan particular, con una sociedad tan volátil, que no hay duda de que los próximos 4 meses van a ser determinantes y de que cualquier proyección que podamos establecer un día como el de hoy podría convertirse en un pronóstico más errático de los tantos que solemos dar respecto a la economía y la política, porque además los factores externos juegan, los otros también juegan, y porque nada está dicho en el mundo respecto a las estructuras y a la política que le viene a la Argentina, ni siquiera el fenómeno climático de la Niña y si va a llover mucho o poco, cosa que ustedes conocen más que yo. Así que definitivamente diría, Cristina no cree que la elección está perdida, siente que la perspectiva de ganar es muy limitada, acotada, casi nula, máxime con la política económica del gobierno, pero está mirando en la oposición. Preguntaba, ¿con quién habla? ¿Tuvo una conversación con sectores de la oposición?
recibió en su casa a alguien más que no sea Melconian, distinto ideológicamente a ella, recibe a muchos embajadores, habla en términos económicos con Feletti, con Larcher, es cierto, radicalizaciones ideológicas lejos del pragmatismo dentro del kirchnerismo, pero con Massa todas y cada una de casi de las decisiones. Y efectivamente habla mucho en este último tiempo con 2 o 3 personas del exterior que le intentan contar qué cosas vienen para la Argentina. Y está apasionada por el mundo energético. Por eso recibe en más de una oportunidad al presidente de YPF, por eso la Cámpora tiene un asiento importante en YPF, y por eso estratégica y geopolíticamente ella habla mucho del tema hidrocarburífero. Y si ustedes ven, cada vez que recibió al embajador de Estados Unidos, tres veces, en las 3 oportunidades, puso el rubro hidrocarburos en primer plano. Paulino, una consulta. Vos que tenés una muy buena lectura de la sociedad, ¿qué crees que se va a discutir en una elección presidencial en donde vos tenés una figura como Cristina Fernández de Kirchner, una figura como Milei, una figura como Bullrich, una figura como Larreta y otra figura como Morales Manes? Ninguno de los 5 tiene nada que ver con nada, digamos. Prácticamente, digamos, son figuras ideológicas muy abiertas, muy distintas. Digamos, podemos poner Del Caño también adentro, que es de la izquierda y tiene una representación no tan importante, pero representa a un sector de la sociedad. ¿Qué crees que se va a discutir en la próxima elección con estas cuestiones, estas figuras políticas y la ideología que tienen de atrás y la realidad argentina? Muy interesante la pregunta, Salva. Primero yo lo pondría también de vuelta Massa en esa discusión o eventualmente Kicillof. Yo creo que Massa y Larreta son parecidos, Morales también, es la política tradicional, es el círculo rojo, es el sistema, te diría, que los cobija, abraza e impulsa. Y para una parte importante de la sociedad, a tal punto es eso que si Massa le va bien, entre comillas, Larreta sube sus acciones. Porque la Argentina va a un salto a la modernidad posible, no radical, posible, metódico, en el imaginario colectivo de una parte importante de la sociedad, clase media, hedonista, que vota mucho con el bolsillo y que piensa tanto en la propia como en la institución, la república y los beneficios que da todo aquello que muchas veces de todas maneras reniega en la práctica. Espero que no suene tan duro ni tan crudo, pero lo siento de este modo. Cristina es la que interpela al sistema, es la que interpela al poder. Igual que Milei. Increíblemente, la que ha sido parte indiscutible del poder de los últimos 20 años en la Argentina, para una parte importante de la sociedad, es la que interpela al poder, a los factores de poder. Milei, no cabe duda, pese a que también viene del sistema. No, nace de un repollo y guiso de economía al cobijo de los grandes empresarios de la Argentina, Carnequín entre ellos. Macri es el rebelde de un sistema que quiere que la política se degrade y pase a un segundo plano, que haya menos, no más política. Y también es parte y abreva en el descontento social. Es decir, hay una sociedad, en términos generales, frustrada, que no está enojada, que es distinto. Enojada es violenta, volcándose a las calles masivamente. Está frustrada, está con brazos caídos, está decepcionada y está con la idea de esto no lo cambia más. Ayer estaba comiendo con un embajador y me decía sobre la situación de Haití. ¿Sabes qué es lo peor de Haití? Que en Haití la gente sabe que además no va a tener futuro, entonces su vida vale poco. Y cada uno de los que van a Haití, por consecuencia de esa vida del otro, también vale nada para ese haitiano que está en la situación en la que está, de la cual nunca se recompuso en los últimos 40 años, y es una situación de pobreza absolutamente extrema, sin nada estratégico que amerite mirar a Haití, como por caso Venezuela, el petróleo, donde Estados Unidos descongela la relación a propósito de la guerra en Ucrania. Y yo creo que hay sectores en la Argentina que ya están en eso, 10, 15, 20%, no es poco, creciente. 3 generaciones de frustraciones, de el ascenso social limitado, acotado, restringido, lisa y llanamente derogado. Entonces, dicho esto, yo creo que la batalla va a ser entre el sistema y el antisistema. Con los matices, pero quiero decir,
aquellos que garantizan algún salto cualitativo en perspectiva, nadie vota en retroceso, a lo que hay hoy, pero mejor y posible, con consensos, etcétera, y aquellos que, frustrados, dicen lo que hay que hacer es dar una vuelta de tuerca importante, dar una vuelta de página y hacer cosas muy distintas. E increíblemente eso lo representan desde un sector ideológico la vicepresidenta, desde otro sector ideológico Macri, Bullrich, y luego Milei es transversal, porque el voto Milei no es ideológico. El voto Milei es romper el sistema. Y todo lo que él hace es antisistémico. Si el día de mañana se pone sistémico, pierde su anclaje y su asidero. La discusión es si la oposición se atomiza, se divide, si Macri fuera candidato y el radicalismo se parte y se abre de Juntos por el Cambio, una parte importante, y construye un tercer espacio, o si Bullrich lo fuera y eventualmente no contiene a todo el radicalismo, y entonces se constituye una tercera vía con el socialismo en Santa Fe, el cordobesismo de Schiaretti y compañía, Randazzo, Graciela Camaño, Urtubey, etc. Bueno, si ahí, con una oposición en 3, no podría eventualmente, con un 28, 27, 31, el kirchnerismo abrevar en una gran elección, o si, yendo más lejos, no pudiera con un Scioli, y ahí aparece el factor Scioli, Massa, el 40,1, con nadie en la oposición que llegue al 30, y esa diferencia de 10, que tras la reforma del 94 te convertiría en presidente de la nación. Yo creo que esa es la apuesta de Máxima. En el oficialismo, ¿están realmente vislumbrando esto? Aún no, con una inflación del 6 mensual, imposible. Con el dólar tan volátil, imposible. Pero, mayo del año próximo, considerando el poder para un partido de poder como el peronismo, no lo descarte. Es interesante, digamos, el análisis, Carlos, digamos, porque lo que hablaría es de una atomización del espacio político muy grande. Que, a ver, yo por qué te hice la pregunta, porque esa atomización en las ideas la veo. O sea, digamos, falta que se materialice en los partidos que conduzcan. No sé vos qué opinás, Carlos. No, yo me quedé con el tema de la interna de la oposición, porque me parece que va a ser definitivo quién sea el candidato de la oposición. Eh, Patricia Bullrich, ¿está realmente en condiciones de enfrentar el aparato de Rodríguez Larreta? No, pero te hago la pregunta al revés. ¿El aparato está en condiciones de contener el sentir social? Depende, eso claro, porque no te olvides que está jugando Milei, está jugando Esper, está jugando todos esos que son Patricia Bullrich, si querés, ¿no? Parcialmente, porque si hay una paso entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, imaginaria, ¿vos crees que Milei saca 20 puntos o 10? 10. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una señal de Rodríguez Larreta estos últimos días, poniendo en su gabinete ese que tiene Sí. a personajes como Waldo Wolf, que era un duro, Sí, y se lo chupó a Bullrich. sí, también se lo Esto chupó es al mendocino. pero no es consecuencia de la utilización del aparato que tiene Rodríguez, de la guita, vamos a ser claros, de la guita que tiene Rodríguez Larreta administrando la ciudad y que no tiene Patricia Bullrich, por ejemplo. A eso me refiero. Cafiero del 88 versus Menem. Coincido. Si vos querés... No, pero a ver, venite más acá, Aníbal Fernández versus Julián Domínguez. También. La chequera, ¿quién la tenía? Cristina, ¿Y qué hizo Cristina? jugó para Aníbal. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Sí, sí. Vos también. ¿Qué pasó en el después? Ah, bueno, después es el después. Pero bueno, por eso la primera pregunta. ¿Cristina quiere ganar las elecciones o quiere perder? ¿Qué anclaje tenía Cristina en la sociedad en 2015 de salida de gobierno? ¿Alto o bajo respecto al de hoy? Yo te diría que más alto que el de hoy. Perfecto. Era más decisiva. Sí, Acá claro. la pregunta, perdón por este juego atractivo y en virtud de la confianza de tantos años, Carlos. Acá la estructura, la billetera, la plata, te garantiza
una porción importante, es una condición necesaria, no suficiente. Si la sociedad mira para otro lado, no hay posibilidad de éxito. ¿Qué te quiero decir? Rodríguez Larreta tenía 66% de imagen positiva en la elección de este año, pero en la ciudad de Buenos Aires no llegó al 30% su candidata María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta tenía una imagen en el conurbano, suponemos, las encuestas lo promediaban, de más del 55%. Su candidato Santilli sacó 23 puntos. Quiere decir, no es traspasable, no es lineal. Y es más, eso lo desgastó. Y es más, medido individualmente, hoy Rodríguez Larreta no es el candidato competitivo que fue hace un año. También tiene que ver cómo llegan los candidatos a esa competencia electoral. Y esta es una carrera de sprint final, no es una maratón larga, porque la Argentina no permite maratones, porque en la Argentina no hay maratones, hay carreras cortas. Mirá el pasado. Néstor Kirchner, presidente en 5 meses. Alberto Fernández, presidente en 6 meses. Mauricio Macri, presidente en el tramo final de 6 meses. Empezó tercero la campaña en 2015 y nadie que estuviera en el extremo de la derecha podría ser presidente de la Argentina en perspectiva. En aquel año se suponía. Alfonsín, sprint final versus Ludar. Imposible pensarlo de otro modo. Menem versus Cafiero. Es un país de sprint final. Ojo. Volviendo a la conversación de anoche, fue Macron en 2017 en Francia. Nadie lo vio venir. Era ministro, uno más. Creó su propio partido, su propia estructura, destrozó los partidos tradicionales. Porque la sociedad enojada fue a buscar al distinto. En aquel momento muy joven y con 40 años. ¿Hay un emergente así en la política argentina futura posible que no veamos? No lo descartemos. No lo descartemos. La Argentina tiene mucha volatilidad. Yo creo que sí, yo me quedo con con este signo de interrogación que plantea Paulino. Mi impresión es que yo estoy cansado de ir a reuniones. Ayer le hice un reportaje a un amigo que está muy cerca de nosotros actualmente y me dijo que no cree más en la Argentina. ¿O no es así, Carlos? Digamos, o sea, ayer, y terminé de hablar con vos, básicamente me encontré con 3 empresarios a la tarde y los 3 me dijeron lo mismo. Yo vengo al revés de Carlos totalmente, estoy pensando en la revancha de Argentina, en los próximos 4 años y todo, pero veo más gente enojada que veo que gente que esté bien. Y esa gente, digamos, quieren votar a alguien que rompa el sistema, ¿sí? La descripción de la sociedad que hizo Paulino es excelente y de alguna manera es la que explica por qué vamos a los bandazos. El que rompa el sistema, ¿quién es? ¿De Narváez? ¿Macri? Ya los probamos, no se olviden. Bueno, comparto, agrego un dato. Yo diría, esto es muy importante, con algo de información de encuestas que vi las últimas horas. No confundir frustración con enojo. El enojo te pone a la sociedad como Chile 2019. Claro. La frustración te pone a la sociedad como los empresarios que describís. No creemos, ya está, brazos caídos. ¿Pero qué haces en el medio? No, bueno, en el medio produzco, trabajo, eso, yo tengo mi vida acá, mis familiares, pero esto no cambia más, esto es un desastre. Todo el tiempo estamos viendo cómo hacemos para tener alguna diferencia por algún lugar y es un país que además incentiva a ir por izquierda, caminar por la banquina, saltear eslabones. Eso es frustración. La pregunta del millón es, en una sociedad frustrada respecto a una sociedad enojada, la diferencia es que las expectativas son reversibles. En una sociedad enojada, cuando te gana el enojo, lo que te está ganando es la sinrazón. Seguro. Y frente al enojo, no hay perspectiva de cambios de expectativas, permítanme ese juego, rápido. Esta es la única diferencia. Paulino, y yo me quedé también... Sí, dale con Carlos. No, yo decía, yo me quedé también con es muy, si querés, muy negativo lo que te voy a decir, pero también me quedé con el ejemplo que hablabas de Haití. Es decir, la resignación, la gente ya sabe que está fuera del sistema y dijiste... nada va a cambiar y tenemos un 20%, algo así dijiste, de la población que piensa eso. Y eso también es jodido, es decir, no es poca gente, es mucha y yo coincido, hay mucha gente que piensa que nada va a cambiar y que es la gente que además está en las capas sociales más bajas
es la gente que se siente marginada, resignada, atropellada, si querés. Y esa gente no tiene nada que perder. A mí me preocupa esa gente, que hoy está contenida, si querés, por algún artilugio de esos que todos nos imaginamos, pero no conocemos a ciencia cierta, y que en algún momento va a saltar. Entonces, imaginemos una Argentina gobernada por alguien, pongámoslo en la extrema, Milei. Imaginemos una Argentina con toda esa gente gobernada por Patricia Bullrich. Yo no la puedo imaginar realmente. Me asusta. A mí no me asusta. Aunque por ahí sea lo que más me gustaría, si querés, que no es tampoco, pero si fuera aún así, a mí me asustaría mucho. A mí no me asusta. O sea, Es un muy lindo debate, ¿eh? Yo creo que hay que terminar con los cucos. Los cucos de qué pasa si corto 500.000 planes que están mal pagados. Pero yo creo que el problema no son los planes, ahí está la cuestión. El problema es esa gente que se siente marginada, y no es un problema de planes, porque planes a lo mejor están cobrando. Sin embargo, saben que están marginados. No vas a ver, tenemos para debatirlo un montón, ya lo vamos a hacer, pero no, cambiando 500.000 planes tampoco cambia la Argentina. No, de ninguna manera, y estoy en un todo de acuerdo, Carlos. Lo que digo es que hay que tratar de buscar la forma, me parece, humildemente, aportando al debate, muy enriquecedor, por cierto, de buscar las maneras para interpelarnos juntos, digamos. Quiero decir, ¿cómo cambias ese nivel de frustración hoy contenido por los intendentes, hoy contenido por las estructuras de los ministerios de desarrollo social, contenidos incluso por la propia policía que libera zona, que administra las armas para administrar el delito? En los barrios populares puede faltar comida, nunca falta ni droga ni armas. Claro. seguro. Entonces, la política ha administrado también eso. Hoy la política está en una administración de daños. Es tremendo, es dramático, planteado en estos términos, pero es lo que existe. El conurbano bonaerense es la máxima expresión de esto. En Rosario no hay conducción, por eso las balaceras son a cielo abierto. Todo el tiempo en batallas campales de organizaciones que quieren captar una porción mayor del negocio de la droga. Pero ya está pasando en otros lugares y ha llegado en la amplia capilaridad de la Argentina. General Roca tiene 2 bandas que están dirimiendo quién conduce la droga en General Roca, y eso ha llevado a también varios asesinatos por encargos, por sicarios, Seguro. cosa que Argentina no conocía hasta hace 5 años. O 10, triple crimen de Ford, Sabina y Ferrón, 2008, en General Rodríguez, en el medio de una mexicaneada por la efedrina. Ahora, más allá de eso, que es muy descriptivo y que es perturbador y preocupante, insisto con este concepto. Haití no tiene nada. No hay nada en Haití. Las embajadas tienen el traslado de sus empleados en autos blindados. Temen los secuestros, que es el mecanismo habitual de hacerse una diferencia, o la balacera y eventualmente las muertes. Entonces, la diferencia con ese Haití es que Argentina, su geografía, sus recursos naturales, la ha dotado estructuralmente de cosas que el mundo necesita y que va a necesitar: alimentos, energía, litio, minerales. Lo que debe lograr Argentina es un cambio que le permita licencia social para administrar la gestión ambiental que implica la minería, administrar la gestión ambiental que permita la operación offshore de petróleo frente a las costas de Buenos Aires, donde se supone que hay 1.1 vaca muerta. Es una monstruosidad y una enormidad para el mundo de los próximos 20 años. El litio, con inteligencia para tener sustentabilidad, y naturalmente todo lo que ustedes conocen mejor que nadie, que es ese campo productivo inmenso, enorme, que pocos vemos, pero que también existe, y ocurre en esta Argentina, a la cual si la dotamos de reglas medianamente estables los próximos 15 años, la Argentina daría un vuelco apuntalado en la educación y definitivamente en un conjunto de valores muy básicos. La sociedad, todo el mundo está interpelándose cómo seguir adelante, pero muy básico, donde respetar la ley pase a ser parte de la idiosincrasia. Porque en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple. Sí. Y ahí estamos en una situación donde no tenemos salida. La Argentina, dijo Carlos Nino, es un país al margen de la ley. La idiosincrasia del argentino medio la describe y explica mejor que nadie. Absolutamente mejor que nadie. Nobleza obliga, la dirigencia política la apuntala todo el tiempo, la potencia y hace uso y abuso de esa anomia para beneficio
personal propio, lo hemos visto, lo vemos, hasta el hartazgo en cuanto lugar hurguemos donde la política se ejerce en líneas generales. Seguro. Estamos abusando de tu generosidad Paulino. y Antonio quiere hacer una pregunta y después cierro yo con otra. Antonio, vamos. Paulino, justo lo que dijiste en referencia de Haití, que estaba a punto de sugerir, era que Argentina por lejos tiene cualquier cantidad de recursos. En Haití están secuestrados en una isla con poquitas cosas que hacer y realmente no hay para dónde hacerse porque es salir al mar. Y Argentina ahí tiene una virtud enorme. En el sistema, en los jugadores de muchos nombres que han pasado enfrente de lo que han dicho durante todo este debate, ¿hay alguien que tú creas que tenga estas observaciones claras sobre las reformas, las normas, las condiciones y los recursos, de cómo se tiene que poner una cancha para que todos estos recursos puedan salir al mundo y Argentina se pueda nutrir de ellos? ¿Existe alguien ya con algún paralelo similar que piense estratégicamente así? ¿O es definitivamente todo un juego político de ver quién quita y pone? La pregunta es extraordinaria y mucho te la agradezco, Antonio. Hay una diferencia con el pasado, una sola. En los 90 nos comimos la joya de la abuela, entre comillas. Luego nos comimos el financiamiento externo. En el medio nos comimos el financiamiento doméstico en pesos. Por lo tanto, y nos comimos relaciones internacionales, préstamos, swap con China, préstamos de organismos internacionales, megaacuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se acabó, no hay más. No hay financiamiento interno, no hay financiamiento externo, no hay respaldos múltiples, millonarios de organismos internacionales. Hay mucho respaldo, pero ya no 40.000 millones, todos juntos. Y finalmente tampoco hay acuerdos, más allá de lo que pueda venir con Brasil, que nos puedan salvar. Se acabó. Por eso el peronismo está más cerca hoy del consenso de Washington de los 90 que del populismo tradicional del kirchnerismo de la soja $600, que se lo permitía. O el país con stock energético de los 90, que permitió estirarla hasta el 2015, con inclusive commodities que te permitían financiarte y después de 4 años de superávit comercial y fiscal combinados, inéditos en términos contemporáneos, de Néstor Kirchner tras la salida violenta de la convertibilidad 2003-2007. Como nada de todo eso está, frente al abismo, la política razona. Entonces, los locos terminan cuando el abismo se vislumbra, se observa. Tal vez sea el único incentivo del sistema político pero hay una sola observación posible que hay que ver si logra destrabarse. Que el vicio sistémico en el que está Argentina, es condición necesaria para las múltiples diferencias del establishment argentino, al cual no va a querer renunciar. Con lo cual, todos tienen la necesidad imperiosa de modificar actitudes, conductas, acciones. Pero al mismo tiempo nadie quiere ser el primero ni nadie quiere ser el único. ¿Quién logra hacer esa síntesis? Será el enorme desafío del próximo presidente o presidenta. Que tiene que ser la persona que menos interés esperado tenga y es la persona que no existe en el ámbito político que está a la vista el día de hoy, parece ser. Por eso no descarto la emergencia o la aparición de alguien que finalmente en el sprint final sea el disruptivo y el que genere cierto enamoramiento de una sociedad frustrada que vota por descarte más que por abrazar una idea. Descarte más que abrazar una idea. Más por oposición a algo que por admiración, devoción hacia este otro. Bien, te interrumpo ahí un segundo, Paulino, y te hago la última y te liberamos porque estamos abusando de vos. Aparte tenemos que el comentario de Antonio, que lo tenemos atrasado. Te hago una pregunta que tiene que ver con esto último que dijiste. ¿Puede haber espacio para una celebrity en el escenario político argentino? Digo, hoy Santa Fe aparece Fantino, candidato a gobernador. Pero ¿puede aparecer una celebrity candidato a presidente en esos últimos 5 meses que vos lo planteaste? Bueno, es muy interesante lo que vos decís, porque
¿Vos hubieras imaginado una Carolina Lozada como la que tenés hoy de hace 2 años? No. Vos Por hubieras... eso te lo pregunto. Digo, a ver, puede aparecer una celebrity, digamos, acá qué sé yo, un cantante, puede aparecer. Digo, alguna vez tuvimos a Lole, tuvimos a Palito, Scioli es un emergente de la celebrity. sin ir más lejos, de otros tiempos. Yo no lo descartaría, lo que digo es, por eso no descarto nada. Lo que digo es que no me parece menor para tratar de expresar de mejor modo la idea y no se malinterprete. Cuando uno habla de un outsider, uno habla de poner en competitividad electoral a alguien que uno no está observando, no está mirando, no está midiendo, que no está en las encuestas. ¿Quién es esa persona? Puede ser del sistema o fuera del sistema. Lo que en todos los casos tiene que aparecer es novedoso, empático y por sobre todas las cosas, como constituyéndose en la síntesis que la sociedad en ese momento determinado está procurando y buscando. Eso no es fácil, no se construye de la noche a la mañana, pero en sociedades tan frustradas es posible que emerjan. Lo quiero poner en estos términos finalmente para intentar ser más didáctico. Hay una necesidad de abrazar algo que sea diferente. Todo el desgaste de un año de campaña, como en el que hemos vislumbrado de todos y cada uno de los que quieren ser, restan, no suma, ganan conocimiento, pero al mismo tiempo restan credibilidad o en su defecto dispersan votos. ¿Qué es lo deseable justamente para una sociedad frustrada? Un emergente, Boric, Macron, en la Francia de 2017, un emergente que en una carrera corta logre en la irrupción despertar a una sociedad adormecida que va a votar contra alguien y que diga, a este lo elijo yo, porque lo elijo porque me parece más cercano y porque está más y porque me representa mejor que otro. Ese aparecerá, no lo sé, es un misterio, es un interrogante. Claro. El sistema lo va a intentar bloquear o cooptar. Si no puede bloquearlo, lo va a intentar cooptar. ¿Cuán razonable va a ser esa aparición? No lo sabemos. Pero, insisto, no la descartemos aún dentro del sistema. Miren, personas más añejas en el sistema político que Patricia Bullrich hay pocas. Sin embargo, le preguntás al conjunto importante de la sociedad, ¿qué es lo nuevo? Y muchos te dicen Patricia Bullrich. Sí, exactamente. ¿Qué tal Salvador Di Stéfano? No, ya, no, para que metiste el dedo en la llaga. No, yo... Salvador, escúchame, no, yo lo digo. Antonio, vamos a tener ministro. No, Vamos a tener ministro amigo, Antonio, yo sé lo que te digo, Paulino. No, desmiento totalmente las candidaturas que pesan sobre mi cabeza. Yo me voy de vacaciones, yo voy a seguir en el sector privado. Sí, pero va a ser ministro, No. A partir de mayo cambian las cosas. Después te cuento, Antonio, después te cuento. No, Paulino, no le haga caso a esta gente. Desmentí todo lo que escuchás de mí. Yo voy a seguir en la consultora. Mi consultora, siempre digo, es salva dependiente. Lo único dependiente de mí es la consultora. Si yo no voy a la consultora, no se genera plata. Así que, muchachos, digamos, yo estoy fuera de toda la carrera. Aprovecho este espacio para desmentirlo. No voy a ser ni candidato a gobernador, ni a ministro, ni a nada. Nada. Bueno, el gobernador te puede llamar para ser ministro. No, te dije que no. Paulino, mirá en el lío que nos metimos. Muchas gracias por todo el acompañamiento del 2022, porque nos regalás una gran amistad y, bueno, admiración ante todas tus reflexiones. Realmente impresionante cuando hablamos de la sociedad, de los candidatos y todo eso, nos quedaríamos mucho tiempo, así que nada más que admiración, respeto y agradecimiento. La gratitud es mía y desde ya les deseo lo mejor. De corazón, para cada uno de ustedes. Sé que hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho profesionalismo, muchos años. Así que les deseo de corazón lo mejor. Ojalá tengamos situaciones mejores, tengamos un país en un sentido distinto más temprano que tarde y, en definitiva, dejemos el estancamiento que nos cobija hace más de una década y que definitivamente nos embrutece, nos
pulveriza sueños, nos genera un malestar casi permanente en el marco de los privilegios que podemos ostentar, dándonos los gustos que nos podemos dar gracias a el recorrido que hemos tenido. Así que nada, un abrazo enorme, un saludo, la gratitud es mía y gran 2023 por delante. Ojalá que sea el mejor deseable por todos. Un Muchas abrazo. gracias.